Mi mano temblaba tanto que casi se me cae el celular. Allí, en la pequeña y rayada pantalla del aparato que mi hijo Andrés me había regalado la Navidad pasada, brillaban palabras que parecían escritas con hielo. Ya viviste demasiado, déjanos en paz. El nombre de Bruna estaba debajo, como una firma cruel en una sentencia de muerte emocional. A mis 78 años, después de una vida dedicada a mi familia, después de tantos sacrificios y amor incondicional, así es como mi nuera me veía una carga que debía ser eliminada. Sentí un apretón en el pecho, no por primera vez, debido a la edad, sino por un dolor diferente, más profundo. Era como si alguien hubiera clavado una daga helada directamente en mi corazón. Mis ojos, ya nublados por las cataratas, se llenaron de lágrimas que no podía contener. El silencio de mi sencilla casa en el campo parecía amplificar el eco de esas palabras malditas. Ya viviste demasiado, como si mi existencia fuera una cuenta que había vencido, un plazo que había expirado. Dejé el celular sobre la mesita de centro, junto a la foto enmarcada, donde sostenía a Daniel cuando tenía solo 2 años. En esa imagen, sus ojitos brillaban mientras me miraba con el amor puro que solo un niño puede demostrar. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo el niño que un día corrió a mis brazos, llorando por una rodilla raspada, ahora permitía que su esposa me enviara un mensaje tan cruel? La tarde del lunes se arrastraba lentamente por la ventana de la sala. Estaba sola, como siempre. Andrés había pasado el domingo a dejar algunas compras, pero nuestra conversación había sido breve. Él siempre estaba corriendo, siempre ocupado con el trabajo, con sus propios hijos. Lo entendía, pero aún así sentía nostalgia de los tiempos en que se sentaba a mi lado solo para conversar. Daniel casi no llamaba. Sus visitas se habían vuelto cada vez más raras, y cuando ocurrían, parecía impaciente, como si estuviera cumpliendo una obligación desagradable. Pero volvamos al principio, porque para entender la crueldad de ese mensaje, es necesario conocer el viaje que me trajo hasta aquí. Me casé joven, a los 19 años, con Roberto, un buen hombre, que trabajaba como mecánico en el taller familiar. Éramos pobres, pero felices. Nuestra casa era pequeña, solo 3 habitaciones, pero siempre estaba llena de risas y sueños. Andrés nació cuando tenía 21 años, y Daniel llegó 3 años después. Recuerdo sostener a cada uno de ellos por primera vez, sintiendo ese amor abrumador que solo una madre conoce, prometiendo silenciosamente que haría todo para protegerlos y darles una vida mejor que la mía. Roberto trabajaba de 7 de la mañana a 6 de la tarde, y yo cuidaba de los niños mientras hacía costuras para otros. Mis dedos quedaban en carne viva de tanto pasar la tela por la máquina Singer, que había sido herencia de mi madre, pero cada puntada estaba hecha con amor, pensando en la leche que compraría, en los cuadernos de la escuela, en los remedios cuando enfermaban. Por la noche, después de que los niños dormían, todavía barría y enceraba el suelo, preparaba la ropa del día siguiente, y si me quedaba energía, me sentaba con Roberto para planificar nuestros escasos recursos. Los niños crecieron rodeados de cuidados. Yo me despertaba a las 5 de la mañana para preparar el café, verificar que la ropa de la escuela estuviera lista, peinarles el cabello y asegurarme de que llevaran el almuerzo. Cuando enfermaban, pasaba noches enteras a su lado, tomando la temperatura, aplicando compresas, susurrando oraciones y canciones de cuna. Andrés siempre fue más cariñoso, más apegado. Él me ayudaba con las tareas domésticas, y le gustaba sentarse a mi lado, mientras yo cosía, contándome sobre sus compañeros de la escuela, los sueños que tenía para el futuro. Daniel era más reservado, más independiente, pero lo amaba con la misma intensidad. Cuando Andrés cumplió 15 años, y Daniel 12, Roberto comenzó a sentir dolores en el pecho. El diagnóstico llegó como un golpe en el estómago, problemas cardíacos graves. Necesitaba medicamentos caros y reposo, lo que significaba menos trabajo y menos dinero. Aumenté mi carga de costura, llegando a trabajar hasta las 2 de la madrugada.
Mis ojos ardían, mi columna dolía, pero no podía parar. Era yo quien sostenía a la familia ahora. Roberto falleció cuando Daniel tenía 16 años. El infarto fue súbito, devastador. Recuerdo estar en el hospital, sosteniendo su mano fría, mientras los médicos desconectaban los aparatos. En ese momento, sentí que una parte de mí moría con él. Pero cuando miré a mis hijos, vi sus rostros asustados y perdidos, y supe que no podía entregarme al dolor. Ellos me necesitaban más que nunca. Sola con 2 adolescentes, intensifiqué aún más el trabajo. Cosía uniformes para escuelas, vestidos para fiestas, arreglaba ropa. Mi máquina Singer funcionaba casi 20 horas al día. Dormía 3, 4 horas por noche, pero siempre me despertaba temprano para preparar el café de los niños. Siempre sonreía cuando llegaban de la escuela, siempre tenía un plato caliente esperándolos. Andrés comenzó a trabajar medio tiempo para ayudar, pero yo insistía en que los estudios eran prioritarios. Ustedes tendrán una vida mejor que la mía, decía, estudiarán, tendrán profesiones, no dependerán solo de sus manos para sobrevivir. Daniel era buen estudiante, pero más rebelde. A veces llegaba tarde, a veces olía a cigarrillo en su ropa. Cuando lo confrontaba, explotaba: «Usted no es mi padre, deje de controlarme». Sus palabras dolían, pero yo tragaba la amargura y seguía cuidándolo con la misma dedicación. Los años pasaron. Andrés se graduó en administración y consiguió un buen trabajo. Daniel estudió educación física y se convirtió en profesor. Yo seguía cosiendo, incluso con los dedos ya deformados por la artritis, incluso con la vista cada vez más débil. Pero ver a mis hijos graduados, independientes, me daba una satisfacción que compensaba todo el dolor. Andrés se casó con Lucía, una joven dulce que siempre me trató con cariño. Me dieron 2 nietos maravillosos, que iluminaban mi vida cada vez que los veía. Daniel tardó más en casarse, pero cuando conoció a Brenda, parecía haber encontrado a su alma gemela. Ella era guapa, hablaba bien, había estudiado marketing. En su luna de miel, cosí durante 3 semanas seguidas, para reunir el dinero para contribuir a la fiesta. Mis dedos sangraron, pero sonreía pensando en la felicidad de mi hijo. Shual. Al principio, Brenda era educada conmigo, no cariñosa como Lucía, pero respetuosa. Ella y Daniel venían a almorzar los domingos, y yo preparaba sus platos favoritos. Pasaba horas en la cocina, para que todo estuviera perfecto. Brenda elogiaba mi comida, pero siempre de forma distante, como cumpliendo un protocolo social. El cambio comenzó sutilmente. Las visitas se espaciaron. Daniel empezó a parecer impaciente cuando contaba alguna historia, o cuando tardaba más en caminar. Brenda empezó a hacer comentarios sobre lo antigua que estaba la casa, sobre cómo sería mejor si me fuera a un lugar con más comodidades. Inicialmente, pensé que estaba preocupada por mi seguridad, por mi edad avanzada, pero conforme pasaron los meses, los comentarios se volvieron más directos, más crueles. Doña Elsa no tiene miedo de vivir sola. ¿No sería más práctico vender esta casa e irse a un lugar más pequeño? Los asilos de hoy en día son muy buenos. ¿Conoce alguno? Las preguntas venían siempre acompañadas de una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. Chual. Daniel nunca la contradecía. Cuando intentaba cambiar de tema o explicar que estaba bien, que quería seguir en mi casa, él solo asentía con la cabeza y decía: «Mamá, Brenda tiene razón, deberías pensarlo». Esas palabras dolían más que cualquier dolor físico que hubiera sentido. Las visitas se volvieron aún más raras. A veces pasaban 2 meses sin que Daniel apareciera. Cuando llamaba, siempre estaba ocupado. «Mamá, luego te llamo», pero nunca llamaba. Brenda contestaba el teléfono con un tono cada vez más impaciente. «Doña Elsa, Daniel está trabajando. Daniel está descansando. Daniel no puede hablar ahora». Chual. Me sentía cada vez más sola. Mi vista empeoraba, mis piernas se debilitaban, y empecé a entender que me estaba convirtiendo en una carga para ellos. Pero aún así, seguía esperando, seguía creyendo que el amor que había sembrado durante tantos años aún existía en algún lugar dentro del corazón de mi hijo. Fue entonces cuando recibí ese mensaje. Chual. Chual. Chual.
Chual, 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 chual. Décadas de dedicación en un descarte frío y calculado. 14 palabras que transformaron todo mi amor materno en una cuenta vencida, en un estorbo que necesitaba ser eliminado. Pecase el resto de ese lunes en silencio, mirando el mensaje, intentando encontrar alguna explicación que no fuera la más obvia. Tal vez lo había enviado por error, tal vez era un malentendido, pero en el fondo de mi corazón, sabía que no. Esas palabras representaban exactamente lo que ella pensaba de mí. El martes por la mañana, mientras intentaba tomar mi café con las manos aún temblorosas, escuché un suave golpe en la puerta. Era una joven que nunca había visto, morena, ojos amables, sonrisa cálida. Se presentó como Marina, de 28 años, voluntaria de un proyecto social del ayuntamiento que visitaba a ancianos en situación de vulnerabilidad. Chual, ¿me permite entrar?, preguntó con una voz dulce que hacía mucho tiempo no escuchaba. Quisiera conversar un poco, conocerla mejor. Chual, inicialmente, desconfié. ¿Quién era esa joven? ¿Por qué quería hablar conmigo? Pero había algo en sus ojos, una sinceridad que me conmovió profundamente. Le permití entrar, y le ofrecí un café, que aceptó sonriendo. Chual. Marina tenía una manera especial de escuchar. No solo escuchaba mis palabras, sino que parecía comprender los silencios, las pausas cargadas de emoción. Le canté sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre la soledad. Ella me sostenía la mano mientras hablaba, y sus ojos se llenaban de lágrimas cuando mencionaba las dificultades que había enfrentado. ¿Y usted? Es una mujer extraordinaria, dijo. Crió a 2 hijos sola, trabajó toda su vida, dio amor sin medida. Eso es heroísmo, doña Elsa. Que usted tanto tiempo que nadie me hablaba así. Hacía tanto tiempo que no me sentía vista, valorada. Las lágrimas rodaron por mi rostro, pero esta vez no eran solo de tristeza. Mirina volvió el miércoles y el jueves siguiente. Me ayudaba con pequeñas tareas, conversábamos sobre libros, descubrimos que ambas adorábamos la poesía, y gradualmente me fui abriendo más. Fue en la tercera visita que, sin poder contenerme, le mostré el mensaje de Brenda. El rostro de Marina cambió por completo. La gentileza dio paso a la indignación, sus ojos brillaron de una manera que nunca había visto. Doña Elsa, esto es inaceptable. Esto es violencia psicológica contra una persona mayor. Intenté minimizar, como siempre hacía. Tal vez estaba nerviosa. Tal vez, no. Marina interrumpió con firmeza. No hay justificación para esto. Usted dedicó toda su vida a sus hijos, y recibir un mensaje así es un irrespeto intolerable. Estaba tan indignada que empezó a caminar por la sala, gesticulando. Doña Elsa, sabe que existen leyes que protegen a las personas mayores. Sabe que esto que ella hizo puede tener consecuencias legales. Yo no lo sabía. Nunca había pensado en términos jurídicos. Para mí, era solo otra herida emocional, otra decepción en una vida que había acumulado muchas. Pero Marina tenía una perspectiva diferente. Y fue cuando ella dijo algo que lo cambiaría todo. Doña Elsa, historias como la suya necesitan ser conocidas. Hay mucha gente pasando por situaciones similares, sintiéndose descartada, invisible. Si más personas supieran sobre la fuerza, la dignidad y la sabiduría que ustedes, nuestros mayores, llevan, quizás el mundo sería menos cruel. Hizo una pausa, mirándome a los ojos. Sabe, tengo un canal donde comparto historias reales de superación. Historias que inspiran, que hacen reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. La suya, doña Elsa, es de esas que el mundo necesita oír. Si me lo permite, me gustaría compartirla. No para exponer a nadie, sino para mostrar que nuestra sociedad necesita urgentemente reevaluar cómo trata a sus mayores. Para eso, le pido a quien esté escuchando que se suscriba al canal, porque solo así podremos llevar estas reflexiones a más personas y, quién sabe, tocar corazones que también necesitan despertar a la importancia de valorar y respetar a aquellos que nos dieron la vida.
Pero antes de nada, Marina quería tomar una actitud más inmediata. Contra mi voluntad, le supliqué que no hiciera nada. Decidió presentar una denuncia en la fiscalía. Doña Elsa, esto no puede quedar así. Usted no es solo una víctima, es la representante de miles de mayores que sufren en silencio. El viernes de esa semana, todo cambió drásticamente. Me había despertado más temprano de lo normal, con una sensación extraña en el pecho. Me levanté para ir al baño, y en el pasillo oscuro, mi pie derecho se enganchó en la alfombra que había puesto allí, hacía años para evitar que el suelo frío me diera frío. La caída fue violenta. Sentí mi cadera crujir y un dolor punzante subir por mi columna. Permanecí en el suelo durante horas, incapaz de levantarme, gritando por una ayuda que no llegaba. Fue Marina quien me encontró. Ella había desarrollado el hábito de pasar por mi casa todas las mañanas, solo para verificar si estaba bien. Cuando no respondí a la puerta, usó la llave que le había dado y me encontró desmayada en el pasillo. El hospital fue un torbellino de actividades, exámenes, radiografías, médicos entrando y saliendo de la habitación. Descubrieron que me había fracturado el fémur y que necesitaría cirugía. Pero más importante que eso, descubrieron que estaba desnutrida, deshidratada y con la presión arterial peligrosamente alta. ¿Cuánto tiempo lleva sola, señora?, preguntó la doctora Ana, una mujer de mediana edad con ojos amables. ¿Cuándo fue la última vez que alguien de la familia verificó su estado de salud? No supe qué responder. Andrés había pasado el domingo anterior, pero nuestra conversación había sido breve. Daniel no aparecía hacía casi 2 meses. Lo que sucedió en los días siguientes en el hospital me sorprendió completamente. Marina había corrido la voz de mi hospitalización, y empezaron a llegar visitas que jamás esperé. Doña Carmen, mi vecina de 20 años, apareció con una fiambrera casera y lágrimas en los ojos. Elsa, ¿por qué no me dijiste que estabas pasando necesidad? Te habría ayudado. Vinieron exalumnas, a las que había ayudado con clases de refuerzo décadas atrás. Vinieron costureras, que habían aprendido el oficio conmigo. Vinieron personas de las que ni siquiera me acordaba, pero que guardaban en la memoria algún gesto de bondad que yo había hecho en sus vidas. Y entonces apareció Pedro Silva, mi primer novio, aquel joven tímido que me enviaba cartas de amor cuando teníamos 17 años. No lo veía hacía más de 50 años, desde antes de mi matrimonio con Roberto. Ahora estaba allí, a los 75 años, con el cabello blanco, arrugas marcando un rostro que seguía familiar, sosteniendo un ramo de margaritas, mis flores favoritas, y él todavía se acordaba. Elsa, dijo, y su voz temblaba de emoción. Supe por el periódico local sobre tu situación. Vine en cuanto pude. Descubrí que Pedro se había casado, enviudó hacía 5 años, y que siempre se había preguntado qué había pasado conmigo. Nunca te olvidé, confesó, tomando mi mano con la delicadeza de quien no quiere romper algo precioso. En todos estos años, siempre me pregunté si eras feliz, si estabas bien. Nuestra conversación se extendió por horas. Hablamos sobre el pasado, sobre los caminos que nuestras vidas habían tomado, sobre los hijos que criamos, los esposos que perdimos. Era surrealista estar allí, en esa cama de hospital, redescubriendo una conexión que creía perdida para siempre. Mientras tanto, la historia del mensaje de Brenda se había extendido por la ciudad. Marina, cumpliendo su palabra, había compartido mi historia en su canal online, omitiendo obviamente nombres y detalles que pudieran identificar directamente a las personas involucradas. Pero en una ciudad pequeña como la nuestra, la información circula rápidamente. El título de la publicación era impactante: "Ya viviste demasiado", la frase que generó una ola de solidaridad. El relato conmovió a miles de personas. Los comentarios se multiplicaban: "Esto es inadmisible. ¿Cómo puede una nuera tratar así a su suegra? ¿Dónde están los hijos de esta señora? Necesitamos valorar más a nuestros mayores". La repercusión llegó a oídos de Daniel y Brenda, quienes fueron llamados a prestar declaraciones en la fiscalía. Supe de eso a través de Andrés, quien llegó al hospital visiblemente afectado. «Mamá, ¿por qué no me contaste sobre el mensaje?», preguntó, y por primera vez en años, vi lágrimas en sus ojos. «¿Por qué no me dijiste que estabas pasando por esto?». Intenté explicarle,
que no quería crear problemas entre los hermanos, que esperaba que las cosas se resolvieran solas. Pero Andrés estaba inconsolable. Debí darme cuenta, debí visitar más, debí prestar más atención. Lucía, su esposa, sostenía mi otra mano. Doña Elsa, a partir de ahora esto va a cambiar. Usted no va a estar más sola. Pero el enfrentamiento que cambiaría todo aún estaba por venir. Escena, hospital, habitación de Elsa miente. Habitación de hospital. Día Daniel y Brenda finalmente aparecieron en el hospital el jueves. No vinieron por preocupación o amor, vinieron porque la situación se les había escapado de las manos. La fiscal, doctora Rebeca, había solicitado su presencia en la audiencia, y ahora necesitaban controlar los daños. Cuando Daniel entró en la habitación, casi no lo reconocí. Sus ojos estaban esquivos, su rostro tenso. Brenda entró detrás de él, con la expresión de quien está siendo obligada a estar allí. Mamá, dijo Daniel, pero su voz sonaba mecánica. Supe que te lastimaste. Intenté sonreír, como siempre hacía cuando él llegaba. Hijo, qué bueno que viniste, te extrañé. Brenda permaneció de pie, cerca de la puerta, como si estuviera lista para irse en cualquier momento. Su ropa era cara, su bolso de marca. Pensé en todas las costuras que había hecho para ayudar a pagar su boda, en todos los domingos que había cocinado sus platos favoritos. Mamá, continuó Daniel, claramente ensayado, necesitamos hablar sobre tu situación. Ya no puedes quedarte sola en esa casa. Es peligroso. Hijo, yo sé que fue un accidente, pero no es solo el accidente. Brenda interrumpió bruscamente. Es todo. Se está volviendo senil. Ya no puede cuidarse sola. Esto es un problema para todos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marina, que estaba sentada a mi lado, se levantó lentamente. Pedro, que había salido a buscar un café, volvió en ese preciso momento y presenció toda la escena. Problema, repitió Marina, su voz baja pero cargada de indignación. Está llamando problema a doña Elsa. ¿Quién eres tú para meterte? Brenda replicó. Esto es asunto de familia. Familia. Pedro dio un paso al frente. Familia, es quien cuida, quien protege, quien valora. Ustedes han convertido a esta mujer extraordinaria en una carga. Deberían avergonzarse. Daniel finalmente explotó. Ustedes no saben nada. No saben lo que es tener que lidiar con esto. Ella llama, se queja, siempre necesita algo. Esto, Marina señaló hacia mí, se refiere a su madre como esto. Fue en ese momento que la máscara se cayó por completo. Brenda, perdiendo totalmente la compostura, gritó, sí, así es, ya vivió demasiado. Ya dio lo que tenía que dar. Ahora solo da trabajo y gasta dinero que podría estar siendo usado para cosas más importantes. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los ruidos del hospital parecieron detenerse. Daniel miraba a su esposa con horror, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que ella había dicho. Marina comenzó a llorar, Pedro apretó los puños, y yo sentí algo que no experimentaba hacía mucho tiempo. Fuerza. Me levanté en la cama, ignorando el dolor en la cadera, y miré directamente a los ojos de Brenda. Cuando hablé, mi voz salió clara y firme, sin el temblor de la edad o la inseguridad. Tienes razón, Brenda. Ya viví demasiado para aceptar el irrespeto. Viví demasiado para permitir que conviertan mi amor en una obligación. Viví demasiado para quedarme callada mientras alguien decide cuándo mi vida deja de tener valor. Ella intentó interrumpir, pero yo continué. Cría a este hombre, señalé a Daniel, con mis manos, con mi sudor, con mi amor. Pasé noches en vela, cuando tenía fiebre. Cosí hasta sangrar para pagar sus estudios. Trabajé hasta que mi vista se debilitó para que él tuviera una mejor vida. Y ahora me dices que ya viví demasiado. Daniel intentó hablar. Mamá, no, mi voz salió más alta de lo que esperaba. No ahora. Ahora eres tú quien me va a escuchar. Tú me diste la vida, Daniel, pero yo te di mucho más que eso. Te di mis años, mis sueños, mi salud. Y si hoy consideras esto una carga, entonces sí, realmente viví demasiado, para ti. Miré a Brenda de nuevo, pero no viví demasiado para ser feliz. No viví demasiado para ser respetada. Y definitivamente no viví demasiado para decidir que ya no los quiero más en mi vida. La transformación fue inmediata.
Daniel comenzó a llorar, intentando acercarse a la cama. Mamá, por favor, yo no quise decir, váyanse, dije firmemente. Los dos, váyanse y no vuelvan más. Doña Elsa, Brenda intentó una última jugada. Usted está alterada por las medicinas. Váyanse. Grité, y esta vez hasta las enfermeras en el pasillo nos miraron. Después de que se fueron, me derrumbé. Lloré todas las lágrimas que había contenido durante años. Lloré por la decepción, por la traición, por la soledad. Pero también lloré de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, me había defendido. Había dicho que no, había elegido mi dignidad. Marina me abrazó, Pedro me tomó la mano, y allí, en esa habitación de hospital, rodeada de personas que realmente se preocupaban por mí, comencé a entender que quizás no era el fin, sino un nuevo comienzo. La audiencia en la fiscalía ocurrió 3 semanas después. Ya había recibido el alta, pero no volví a mi antigua casa. La campaña iniciada por Marina había generado una movilización impresionante en la ciudad. Personas que ni siquiera conocía se habían organizado para conseguir una casa adaptada a mis necesidades, con rampas, barras de apoyo y, sobre todo, asistencia diaria. En la audiencia, Andrés estaba a mi lado. Él había asumido públicamente no solo el cuidado físico de mí, sino también el afecto que merecía. Doctor, le dijo al fiscal, mi madre es una heroína, crió a 2 hijos sola, trabajó toda su vida, nunca pidió nada más que amor y respeto. Si mi hermano no puede ver eso, el problema es de él, no de ella. Daniel y Brenda parecían más pequeños en esa sala. Él había intentado contactarme varias veces después de nuestra conversación en el hospital, pero yo había sido firme, no quería más contacto. Brenda, por su parte, parecía inconforme con las consecuencias de sus acciones. La fiscal, doctora Rebecca, fue directa. El abandono afectivo de ancianos es un delito. La coacción emocional también. El mensaje que envió usted, Brenda, caracteriza violencia psicológica contra una persona vulnerable. La sentencia fue clara. Brenda recibió una orden de alejamiento y se le prohibió acercarse a mí. Daniel fue condenado a pagar una pensión para contribuir a mis cuidados y a realizar servicios comunitarios en un asilo durante 1 año. Quizás así, dijo la jueza, aprenda a valorar la importancia de las personas mayores en nuestra sociedad. Hoy, a mis 79 años, me siento en el jardín de mi nueva casa junto a Pedro. Él viene todos los días, a veces trae libros de poesía, a veces solo su compañía silenciosa. Hemos redescubierto juntos el amor que creíamos perdido para siempre. No es el amor apasionado de los 17 años, sino algo más maduro, más profundo, construido sobre la comprensión de que el tiempo es precioso y debe vivirse con quienes realmente importan. Marina sigue siendo mi cuidadora oficial, pero se ha convertido en mucho más que eso. Es la hija del corazón que el destino me ha dado. Ella me ayuda a escribir cartas a otras personas que pasan por situaciones similares. Ha transformado mi historia en una plataforma de apoyo para personas mayores en situación de vulnerabilidad. Andrés viene todos los fines de semana con Lucía y los nietos. Nuestras conversaciones ahora son diferentes, más profundas. Él me pide consejos, me cuenta sobre sus miedos y esperanzas, y me doy cuenta de que finalmente me ve no solo como la madre que lo crió, sino como la mujer sabia en la que la vida me ha convertido. Daniel intentó reanudar el contacto varias veces. Envió cartas, pidió a Andrés que intercediera, incluso intentó venir personalmente, pero me mantuve firme, no por maldad o venganza, sino porque aprendí que perdonar no significa necesariamente convivir. Aprendí que puedo desearle lo mejor a distancia, sin volverme a exponer a su crueldad. El mensaje de Brenda, que debería haber sido mi final emocional, se convirtió en el comienzo de una nueva vida. Esas 14 palabras crueles resonaron mucho más allá de nuestra familia, generaron discusiones, cambiaron perspectivas, despertaron conciencias, se transformaron en una alerta para una sociedad que descarta a sus mayores como objetos sin valor. No viví demasiado, viví lo suficiente para entender que la dignidad no es negociable, viví lo suficiente para descubrir que el amor verdadero existe y puede encontrarse incluso
cuando creemos que es demasiado tarde. Viví lo suficiente para aprender que nuestra edad no determina nuestro valor, que nuestra fragilidad física no anula nuestra fuerza emocional. Cada mañana, cuando abro los ojos y veo el sol entrar por la ventana de mi habitación, agradezco estar aquí, no solo viva, sino viviendo, no solo existiendo, sino siendo valorada, respetada, amada. Pedro me besa la frente y susurra, «Buenos días, mi amor», y yo sonrío sabiendo que aún hay mucho por vivir, mucho por enseñar, mucho por amar. Marina pasa todos los días, a veces solo para tomar un café juntas, a veces para ayudarme con la correspondencia que aún recibo de personas conmovidas por mi historia. Ella me contó que el vídeo con mi testimonio ya ha sido visto por más de 500.000 de personas, generando miles de comentarios de hijos que llamaron a sus padres mayores, de nietos que fueron a visitar a abuelos olvidados, de una sociedad que finalmente comenzó a reflexionar sobre cómo trata a quienes le dieron origen. Doña Elsa, me dijo ayer, mientras regábamos las flores que Pedro plantó en el jardín delantero, usted ha salvado muchas más vidas de las que imagina, no solo la suya propia. La semana pasada, recibí una carta de una señora de 85 años de Recife. Ella me escribió con letra temblorosa pero decidida, «Doña Elsa, su historia me dio coraje para hablar con mis hijos sobre cómo me sentía abandonada. Hoy me visitan todas las semanas, y mi nieta más pequeña ahora duerme aquí los sábados. Gracias por enseñarme que nunca es tarde para exigir respeto». Cartas como esa llegan casi a diario. Marina me ayuda a responderlas todas. Hemos creado un pequeño grupo de apoyo online para personas mayores que pasan por situaciones de abandono familiar. Nunca imaginé que a los 79 años estaría usando una computadora, participando en videollamadas, ayudando a personas que nunca he visto personalmente, pero que comparten conmigo el dolor del rechazo y la fuerza de la superación. El doctor Carlos, el geriatra que me atiende, siempre comenta que mi recuperación física ha sido sorprendente. Doña Elsa, he visto muchos pacientes con fracturas similares a la suya que nunca volvieron a caminar adecuadamente, pero usted está mejor ahora que antes del accidente. Y así, en esta tarde de domingo, mientras el aroma del bizcocho de maíz que preparé para la visita de mis nietos se extiende por la casa, mientras Pedro afina la guitarra en la sala, y Marina organiza las cartas que llegaron durante la semana, entiendo que mi verdadera historia apenas está comenzando, porque nadie, jamás, ha vivido demasiado cuando aún puede amar, enseñar, inspirar y transformar. Nadie ha vivido demasiado cuando aún tiene historias que contar, manos para extender, corazones para tocar. Nadie ha vivido demasiado cuando aún puede ser ejemplo de dignidad, fuerza y esperanza. Yo soy Elsa, tengo 79 años, y apenas estoy comenzando a vivir de verdad.